La tormenta que arrasó con más buques que los cañones enemigos había llegado. En menos de una semana, el Pacífico se convirtió en un cementerio de acero. Junio de 1944. Las aguas del Pacífico, cerca de Filipinas, estaban agitadas. El cielo gris amenazaba con desatar su furia. Vientos huracanados rugían con un eco ensordecedor, mientras las olas se alzaban como monstruos marinos. En este escenario caótico, las fuerzas estadounidenses se enfrentaban a un enemigo invisible. La lógica de la guerra había cambiado. Los acorazados, símbolos de invulnerabilidad, se encontraban a merced de la naturaleza. Los rádares, tecnología punta en aquel entonces, fallaban en detectar el verdadero peligro. Las comunicaciones se cortaban intermitentemente, dejando a las tripulaciones en la incertidumbre. El combustible se agotaba más rápido de lo previsto. La navegación se volvió un juego de azar. La flota, diseñada para enfrentar a un enemigo tangible, se veía superada por fuerzas naturales. La desesperación se palpaba en cada cubierta. Asterisco, ¿quién podría haber previsto tal desastre? Asterisco, pensaban muchos, mientras el horizonte se perdía entre la bruma. Los registros de la época no capturaron toda la magnitud del desastre. Los informes posteriores sugerían que el error humano, agravado por las condiciones extremas, había jugado un papel crucial. Sin embargo, la verdadera causa seguía siendo objeto de debate. La tormenta, en su majestuosa y destructiva danza, había demostrado que la guerra no siempre se libraba entre hombres. Si valorabas reconstrucciones cuidadosas y el análisis profundo de eventos históricos, considera suscribirte para más historias como esta. La madrugada posterior a la tormenta, el mar seguía indomable. Las olas, furiosas, golpeaban sin piedad los cascos de los acorazados. Cada golpe resonaba como un cañonazo, amenazando con quebrar la resistencia del acero. Los cielos, aún cubiertos de nubes oscuras, ofrecían escasa luz. La visibilidad era reducida, apenas permitiendo distinguir las sombras de los barcos cercanos. En medio de este caos, un acorazado, orgullo de la flota, luchaba por mantenerse a flote. Los motores rugían, esforzándose en vano por estabilizar la embarcación. El agua comenzaba a infiltrarse por las juntas, inundando compartimentos vitales. Asterisco, no podemos dejar que nos venza el mar, resonaba en las mentes de los marineros, mientras trabajaban frenéticamente para achicar el agua. Horas después, las condiciones meteorológicas empeoraban. Los vientos huracanados arremetían con más fuerza, dificultando las maniobras. La navegación se tornaba imposible. Los sistemas de comunicación, vitales para coordinar la flota, fallaban intermitentemente. Las órdenes se perdían en el viento, sumiendo a las tripulaciones en una incertidumbre paralizante. La tormenta, implacable, no daba tregua. El acorazado, diseñado para enfrentar balas y proyectiles, se veía impotente ante la furia del mar. Cada intento por retomar el control era frustrado por el oleaje. Las decisiones tomadas en esos momentos críticos determinarían la suerte de la tripulación. A medida que la tormenta se intensificaba, una ventana táctica se abría. Un breve claro en el cielo permitió un momento de respiro. Sin embargo, con el combustible disminuyendo rápidamente y las condiciones empeorando, el tiempo se convertía en un enemigo más. El destino del acorazado pendía de un hilo, en una batalla no contra hombres, sino contra la naturaleza misma. Mientras el día avanzaba, el acorazado enfrentaba un desafío incesante. El oleaje, cada vez más violento, sacudía la embarcación sin cesar. La visibilidad, apenas mejorada por momentos, permitía atisbar las siluetas de otros buques a su alrededor, todos luchando por sobrevivir. La tormenta había dejado su marca. Las comunicaciones seguían fallando, y las órdenes se perdían en el rugido del viento. En medio de este caos, el combustible se convertía en una preocupación crítica. Los niveles descendían rápidamente, amenazando con dejar a la nave a la deriva. Era imperativo tomar una decisión. La tripulación, exhausta, continuaba trabajando sin descanso. Cada hombre sabía que de su esfuerzo dependía la vida de todos a bordo. Asterisco, ¿cuánto más podremos resistir?
Asterisco, se preguntaban entre sí, con el peso del mar sobre sus hombros. La tormenta arremetía con renovada furia. Sin embargo, los oficiales a bordo divisaron una oportunidad. Un cambio en el viento, apenas perceptible, ofrecía la posibilidad de maniobrar hacia aguas más seguras. Era una apuesta arriesgada. Tomar esa decisión en medio de la confusión podría significar la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Pese a la incertidumbre, el capitán decidió actuar. Ordenó virar el rumbo, aprovechando la breve tregua que ofrecía el cambio climático. La tripulación, con renovado vigor, ejecutó las maniobras necesarias. A medida que el acorazado se movía, la tensión encubierta era palpable. Cada segundo contaba. Cada decisión, crítica. La tormenta no cedía, pero la maniobra ofrecía un rayo de esperanza. La ventana táctica, aunque efímera, permitía al acorazado ganar tiempo. El mar, aún embravecido, seguía siendo un adversario formidable. Sin embargo, en esa lucha incesante, la tripulación encontró un resquicio de control, una chispa de posibilidad en medio del caos. La madrugada trajo un respiro momentáneo. El viento, aunque aún violento, parecía ceder ligeramente. El acorazado avanzaba con dificultad. La maniobra del capitán, aunque arriesgada, mostraba resultados. Sin embargo, la tormenta no perdonaba. El oleaje continuaba azotando la nave, sacudiéndola de proa a popa. A medida que las horas avanzaban, el combustible seguía siendo una preocupación apremiante. Los depósitos, cada vez más vacíos, limitaban las opciones de escape. La tripulación trabajaba incansable, intentando racionar el poco que quedaba. Asterisco, si nos quedamos sin combustible, estamos perdidos, resonaba en las mentes de todos. En medio de esta lucha, un nuevo problema surgió. El radar, crucial para la navegación, comenzó a fallar. La tormenta interfería con los sistemas, dejando al acorazado prácticamente ciego. La visibilidad ya era escasa, y sin el radar, la situación se tornaba aún más precaria. Los oficiales en el puente debatían en susurros, conscientes de que cada decisión era crítica. La tormenta, sin embargo, no tardó en mostrar su verdadera ferocidad. Una ola colosal golpeó el costado del barco, inclinándolo peligrosamente. El estruendo fue ensordecedor. Los hombres en cubierta se aferraron a lo que pudieron, luchando contra la fuerza descomunal del mar. En ese instante, la fragilidad humana frente a la naturaleza se hizo evidente. Pero la tripulación no cedió. A pesar de los contratiempos, lograron estabilizar la nave. La desesperación dio paso a un renovado sentido de propósito. Sabían que la tormenta no duraría para siempre. El horizonte, aunque aún oscuro y amenazante, prometía una salida. La ventana táctica que se había abierto podía cerrarse en cualquier momento, pero mientras tanto, el acorazado seguía avanzando, desafiando al mar y al destino. A medida que la madrugada se desvanecía, el acorazado continuaba su titánica lucha contra la tormenta. Las nubes oscuras cubrían el cielo, ocultando cualquier rayo de esperanza. El viento rugía como una bestia enfurecida, mientras el mar se alzaba en olas colosales. La visibilidad era casi nula, la atmósfera, un caos de agua y viento. La situación del combustible empeoraba. Los depósitos, ya al límite, amenazaban con vaciarse por completo. El capitán contemplaba las opciones, sabiendo que cada gota de combustible contaba. Asterisco, no podemos quedarnos aquí, debemos seguir adelante, se repetía con determinación. La tripulación comprendía que detenerse significaba condenarse al naufragio. Horas después, el radar, que ya había mostrado fallas, finalmente colapsó. Sin la guía tecnológica, el acorazado se convirtió en un gigante ciego, navegando a tientas en la inmensidad del océano. La falta de información aumentaba la tensión. Decisiones críticas debían tomarse con la intuición y la experiencia como únicas aliadas. A pesar de todo, el instinto de supervivencia prevalecía. La tripulación, resuelta, se organizó para mantener la nave en curso. El trabajo en equipo se convirtió en la única salvación posible. Mientras tanto, la tormenta, implacable,
continuaba su embate. El horizonte, velado por la lluvia y la espuma, apenas permitía adivinar el camino. El acorazado, aunque golpeado, se mantenía a flote. La ventana táctica, aunque estrecha, aún ofrecía una posibilidad de escape. En medio de la tempestad, la esperanza titilaba como una luz débil, pero persistente. La naturaleza, en su furia, había puesto a prueba la resistencia humana. Sin embargo, la lucha seguía, un testimonio del coraje frente a la adversidad. Cuando el sol intentaba tímidamente romper las nubes, el acorazado seguía su lucha casi ciega. Las olas no cedían. El viento, un látigo constante, azotaba la estructura de acero. La tormenta, lejos de amainar, parecía intensificarse con cada minuto. El puente de mando era un escenario de tensión y decisiones urgentes. El combustible, ahora crítico, limitaba las opciones del capitán. La necesidad de racionar se convertía en una cuestión de vida o muerte. Cada maniobra debía calcularse al milímetro. Un error nos costará todo, pensaba mientras evaluaba el horizonte brumoso. La tripulación, exhausta, no cesaba en su empeño por mantener la nave en movimiento. Sin el radar, el acorazado dependía de la experiencia de sus marinos. La orientación era precaria, y el riesgo de encallar o chocar con alguna sorpresa del océano era real. El eco de las olas resonaba en los compartimentos, un recordatorio constante de la amenaza que los rodeaba. A lo lejos, en un instante de claridad, se vislumbraba una posible salida. Un cambio en el viento sugería que la tormenta podría estar desplazándose. La esperanza de escapar a su furia se mezclaba con la duda. ¿Sería esa la oportunidad que tanto esperaban? La ventana táctica, aunque efímera, ofrecía un respiro. La intensidad del momento requería decisiones rápidas y precisas. Los corazones latían al unísono en la incertidumbre. Cada miembro de la tripulación sabía que el próximo paso podría ser decisivo. La naturaleza, en su implacable danza, seguía marcando el ritmo de la batalla. El acorazado, aunque desgastado, mantenía su curso. La lucha contra los elementos no había terminado, pero la resiliencia humana brillaba en medio del caos. Ahora, todo dependía de aprovechar el instante fugaz. Al amanecer siguiente, el océano había recobrado su serenidad. Las olas, ahora calmadas, acariciaban el casco del acorazado con una suavidad casi irónica. El viento, que había sido un feroz enemigo, soplaba ahora con una dulzura inesperada. En el horizonte, el sol se alzaba con fuerza, iluminando los restos de una batalla que no dejó ganadores. La tripulación, exhausta pero aliviada, comenzó a evaluar los daños. La estructura del acorazado había resistido, pero el costo humano y moral era evidente. ¿Cuántas veces más enfrentaremos la furia de la naturaleza? Se preguntó uno de los marinos, mirando al cielo despejado. La incertidumbre persistía, pero también lo hacía la lección aprendida. La naturaleza podía ser un adversario más formidable que cualquier fuerza creada por el hombre. Las conjeturas sobre el impacto del tifón en la campaña naval permanecieron. Era plausible que otros barcos no hubieran tenido la misma suerte. Los registros posteriores sugerían pérdidas significativas, pero los detalles exactos seguían envueltos en la bruma de la guerra. La experiencia había dejado una marca indeleble en quienes la vivieron. La fragilidad de la tecnología frente a los elementos naturales se hizo dolorosamente evidente. Aunque el acorazado continuó su misión, la memoria de aquella tormenta se grabó para siempre en cada corazón a bordo. En este relato de supervivencia, el poder de la naturaleza se mostró incuestionable. Un recordatorio de que, a pesar de la maquinaria de guerra, el hombre sigue siendo pequeño ante la inmensidad del mundo. Reflexionar sobre estos eventos nos invita a reconsiderar nuestras luchas y prioridades. Invitamos a nuestros espectadores a compartir sus pensamientos y seguir explorando con nosotros estas historias de acorazados. Suscríbanse para más.